Vamos a hacer un pequeño ejemplo con Google Forms. Google Forms es una utilidad gratuita de Google. Para ello necesitaremos una cuenta también gratuita en Google, Gmail o como queráis llamarle. Y a través de Google Drive, ahora lo veremos, podemos acceder a dicha utilidad y nos va a permitir hacer test, estadísticas, formularios que podemos lanzar a nuestros alumnos para hacer un pequeño test, a compañeros, a empresas, para saber exactamente, pues, realizarle determinadas preguntas y conocer los resultados y poderlos analizar. Aquí tenéis la información. Si entráis y ponéis directamente Google Forms dentro de Google, os pasará a la información de Google Forms o formularios, ¿veis? Y cuáles son las posibilidades. Pero nosotros vamos a ya entrar dentro de Google Drive. Bueno, si tenéis vuestra cuenta, veréis que entrando en Google Drive, yo aquí ya tengo hecha una carpetilla que es donde voy a realizar un primer formulario y será en este espacio donde podremos crear nuestros formularios. Como os digo, me he generado una pequeña carpeta y aquí tengo diferentes ya pruebas realizadas y en esta carpeta ya podré comenzar a utilizar Google Forms. Lo primero será crear ese primer formulario. Para ello iremos a este botón que pone nuevo y en más podréis observar que está el de formularios de Google. Me avisa que lo voy a generar en una carpeta compartida, puesto que esta carpeta la tengo compartida. Si no la tuvieseis compartida no aparecería ese mensaje. Muy bien, lo primero será cambiarle el título. Por ejemplo, vamos a hacer... Vamos a llamarle preguntas básicas. Podemos ponerle una descripción al formulario. Este es un ejemplo básico de formulario en Google Forms. Y como podéis observar, la interfaz se divide en dos partes, la de preguntas y la de respuestas. Ya veremos la parte de respuestas. Para comenzar también, bueno, si nosotros cerrásemos el formulario, veréis, muy bien, vamos a abrirlo otra vez. Vamos a llamarle también, bueno, ha cambiado ya directamente el nombre. Veréis que se almacena en este espacio compartido, perdón, en este espacio de Google Drive que habíamos generado. Muy bien, vamos a generar la primera pregunta. Por ejemplo, una pregunta de ¿cuál es la capital de España? Muy bien, como podéis observar, cada una de las preguntas se compone pues del título del enunciado y el tipo de respuestas que le vamos a permitir al usuario. Vamos a hacer un ejemplo de estas tres para que veáis un poco la diferenciación y a partir de ahí lo enviaremos a nuestros usuarios. En nuestro caso, fijaos, si nosotros queremos que solo se seleccione una de las casillas, vamos a elegir selección múltiple y vamos a ir rellenando las opciones. Por ejemplo, vamos a poner Toledo, vamos a añadir una segunda opción que va a ser Madrid, que va a ser la correcta. Vamos a añadir una tercera opción que va a ser Lisboa. Y por último, ninguna de las anteriores. Muy bien, una vez que ya la tenemos realizada la pregunta, podemos, fijaos aquí que tenemos un símbolo de un ojito. Podríamos darle al vista previa y como podéis observar podemos ver cómo va quedando nuestro formulario, cuál es la capital de España, y fijaos que el de selección es ni más ni menos que una serie de botones que nos va a permitir seleccionar una de entre las opciones que hayamos definido. Una vez que hemos ya hecho una pregunta, si queremos añadir más preguntas, veis aquí que tenemos este primer botón en el cual podremos añadir más preguntas a nuestro formulario, como por ejemplo
¿cuál es el satélite del planeta Tierra? Vamos a utilizar otro tipo de respuesta para que podáis ver las diferentes opciones que tenemos. En este caso vamos a decidirnos por un desplegable y vamos a decir que vamos a poner Marte. En segundo lugar vamos a poner Europa. En tercer lugar va a ser la Luna. Y en último lugar ninguna de las anteriores. Igual que hemos hecho en el caso de la primera pregunta, si le damos al vista, veréis que en este caso el tipo de selección es un desplegable. Por último, vamos a utilizar el tercer tipo básico de pregunta. Bueno, el tercer tipo básico, hay más tipos básicos, pero vamos a utilizar el de selección de preguntas múltiples. En este caso vamos a preguntar cuánto es 2 por 3 y vamos a decirle que es una de casillas, 6, 7, 12, ninguna de las anteriores. Muy bien, cerramos este. Y fijaos que no hace falta ir guardando porque el sistema me lo va guardando automáticamente. Muy bien, si le digo a vista previa, aquí tendremos los tres tipos de respuestas que hemos elegido. Una de ellas en el que nos permite seleccionar una de ellas y es mediante botones. La segunda es mediante un desplegable y la tercera me permitiría seleccionar varias de ellas. Por último, le vamos a añadir al principio o al final de nuestro formulario una pregunta de tipo nombre y apellidos. En este caso va a ser de respuesta corta, ¿veis? Y que podemos mover al principio de nuestro formulario y de esta forma podríamos permitir que la persona o el usuario en concreto me enviase dicho nombre y apellidos. Ya veremos que se puede responder bien anónimamente, que es bueno, ya lo veremos, o bien haciendo que obligatoriamente el usuario se tenga que entrar a través de una cuenta registrada en Google y por lo tanto enviarnos el formulario. También, como habéis podido observar o si ya habéis estado haciendo pruebas, veréis que todas las preguntas tienen un campito aquí que se llama obligatorio. Fijaos, ¿veis? Que si yo lo marco, esta pregunta me la hace obligatoria y por lo tanto yo no podría enviar el formulario si no la respondo. ¿Veis? Esta sería obligatoria. Muy bien, pues ya hemos creado, habéis visto que de qué forma tan sencilla, nuestro primer formulario, nuestro primer test.